Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 8 de este trimestre. La lección de esta semana es una de esas lecciones que nos muestra la forma como Dios opera cuando un hombre se pone en sus manos y está dispuesto a servir a la voluntad de Dios. La lección de esta semana, como ya dije, es la lección número 8 y su título es Las reformas de Josías. Esto de la reforma es algo que en nuestra iglesia se vive escuchando de vez en cuando, de tiempo en tiempo y muchas veces de manera muy enfática. Son muchos los así llamados reformadores que pululan dentro de nuestra iglesia. Sin embargo, en esta semana vamos a comprender de manera clara y precisa qué significa lo que es una reforma. Dicho sea de paso, una reforma es rehacer algo que ya está hecho o hacerlo de nuevo. Pero no puede haber una reforma sin antes no haber un reavivamiento. Y un reavivamiento es algo que vamos a entender en esta semana. ¿Cómo se hace ese reavivamiento y esa reforma? De eso vamos a estar hablando esta semana. Como dijimos, las reformas de Josías, el rey, que significa al que Dios ayuda. El nombre de Josías significa al que Dios ayuda. Y esta semana vamos a estar comprendiendo temas muy interesantes, como por ejemplo, vamos a estudiar cuál es la historia del abuelo y del padre del rey Josías. ¿Cuál era su trasfondo familiar? ¿Cuál era su árbol genealógico? Esto vamos a estar comprendiendo y de esta manera vamos a entender mejor por qué Josías hizo la reforma de la cual habla esta semana. Seguidamente vamos a estudiar quién era Josías, el niño rey. ¿Quién era Josías? De esto vamos a estar estudiando esta semana y de esta manera vamos a comprender cuáles fueron estas reformas de las cuales habla esta lección. Y al estudiar esta lección, usted se va a dar cuenta de temas muy importantes, como por ejemplo, va a saber de manera muy clara qué hizo Josías al llegar o al subir al trono. ¿Qué fue lo primero que hizo? Esto usted lo va a comprender durante el estudio de esta semana. Seguidamente, al comprender estas cosas, usted va a descubrir por qué hizo Josías tantas reformas. ¿Por qué tenía que hacer tantas reformas Josías? ¿Por qué se dio a esta tarea? Usted lo va a descubrir durante toda esta semana. Y para finalizar, vamos a disfrutar de toda esta lección, un tema muy importante para comprender para su fe, para mi fe y la fe de todo nuestro pueblo. ¿Cuáles fueron las reformas de Josías? ¿Por qué las hizo? ¿Cómo las hizo? ¿Y para qué las hizo? De tal manera que abróchate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. El versículo clave para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 23, el verso número 25. Pero antes de meditar en la lección de esta semana o hacer el repaso, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios nuestro y Padre eterno, en el nombre santo, precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia, pidiéndote, Padre, que nos cubras con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para purificar, vivificar nuestros corazones, para entender la voluntad en tu palabra. Perdónanos, oh Señor y Padre, cualquier mancha en nuestro corazón y te suplicamos que nos bendigas en el repaso o en el estudio de esta semana. Nos ponemos en tus manos y te rogamos que nos bendigas, enviando tu Santo Espíritu para comprender, para entender y para poner por obra tu palabra, Señor. Nos quedamos en tus manos y te rogamos que nos bendigas en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Pues bien,
Como ya dije, el versículo se encuentra en Segunda de Reyes, en el capítulo 23, el verso número 25. La Biblia dice así: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. El versículo clave en sí mismo es un versículo poderoso, porque si usted se dio cuenta, en la ley de Moisés estaba escrito, en el Pentateuco estaba escrito, que el primer gran mandamiento era amar al Señor Jehová con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y esto es lo que este versículo nos está diciendo que el rey Josías hizo y que nadie más hizo como él, y que después de él nunca jamás hubo ni nació alguien como él, e hizo lo que él hizo. Lo leo ligeramente en la parte intermedia del versículo. Dice aquí, dice, no hubo otro rey delante de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Y nunca jamás nació nadie igual que él. Esta era la calidad de hombre que era el rey Josías. En realidad era un niño. Como ya dijimos, la lección de esta semana es la número 8 y su título es la reforma de Josías. Dijimos que Josías es o significa al que Dios ayuda. Y la palabra reforma significa rehacer o hacer de nuevo, darle nueva forma a algo que ya está hecho. También hemos hablado que lo que es el reavivamiento antecede a la reforma. Vamos a estudiar claramente qué es una reforma, cómo se hace una reforma y cuál es el inicio de una reforma, como lo vamos a ver. Realmente, algo que a mí me impactó hace mucho tiempo mientras estudiaba psicología, el psicólogo decía, o el maestro decía, que hay dos características que suceden con los hijos de los padres. Número uno, los hijos hacen, como resultado, tienen algo que le llaman multifinality o multifinalidad. ¿Qué cosa es la multifinalidad? Los hijos nacen de los padres y al nacer puede ser que copien o aprendan la conducta de los padres o no la aprendan. Y la multifinalidad significa que ellos, en vez de hacer lo que los padres hacen, hacen todo lo contrario o hacen cualquier otra cosa, pero no lo que los padres hacen. La otra característica se llama equifinality, o sea, finalidad igual. En otras palabras, los hijos copian lo que los padres hacen, hacen lo que los padres hacen, dicen lo que los padres dicen y se conducen como los padres lo hacen. De tal manera que no podemos saber cuál es la conducta de nuestros hijos porque ellos deciden por sí mismos cuando ya están adultos. Los padres saben cuán difícil es ver, dice, cómo sus hijos, especialmente cuando son mayores, están fuera del control de ellos. En otras palabras, es difícil entender cómo un hijo o una hija que ha nacido en la fe se va fuera. Otros, ya siendo adultos, eligen mal en su vida. Hacen cosas que los perjudican, hacen sufrir a los padres, le causan dolor, sufrimiento y tristeza. ¿Por qué? Porque ellos eligen mal y hacen elecciones equivocadas. De tal manera que esto puede pasar con los hijos, puede pasar con los amigos, puede pasar con los familiares. Esto le puede pasar a cualquier persona que vive en esta tierra. ¿Vives tú en esta tierra? ¿Estás tú vivo en este mundo? Esto puede pasarte a ti. La lección de esta semana nos dice claramente, dice, este es un aspecto desdichado de lo que significa tener libre albedrío. O sea, la persona, Dios le ha dado libertad para elegir, para escoger bien, para escoger mal o para escoger equivocadamente. De tal manera que esta libertad moral de elección no significa nada si no tenemos la libertad de hacer elecciones equivocadas. O sea, usted tiene derecho a equivocarse. Pero déjeme decirte una cosa. Si usted se equivoca, si yo me equivoco o si aquel se equivoca y tan solo aprendemos de nuestros errores, ya la hicimos. ¿Por qué? Porque usted nunca más va a volver a equivocarse. De tal manera que muchas veces podemos aprender de nuestros propios errores o de los errores de otros. Y de esto es lo que está hablando la lección.
Dios ha dado libertad de elección para escoger bien, para escoger mal, para escoger la vida o para escoger la muerte. Y de esto es lo que vamos a hablar durante el estudio de esta semana. De tal manera que todos podemos escoger para bien o para mal. Dice aquí, un ser libre que puede escoger solo lo correcto no es realmente libre o siquiera verdaderamente moral. O sea, si a usted lo controlan y le dicen haga esto y usted obedece totalmente como un robot, eso no es libertad. Y Dios a usted le ha dado libertad, libre albedrío para escoger. Escoja la vida para que viva. Sigue aquí diciendo, dice, la escritura es la historia de Dios advirtiendo a su pueblo acerca de no tomar decisiones equivocadas. O sea, Dios nos enseña cómo hacer las cosas, nos enseña el mal para que nos apartemos de él y nos muestra el bien para que hagamos el bien. Sin embargo, tú puedes tomar decisiones las cuales tú quieras. De esto trata la mayor parte del libro de Jeremías, los ruegos de Dios a su nación elegida, respetando su libre albedrío. De tal manera que Dios te da a ti la oportunidad de escoger el bien o el mal, la vida o la muerte. Él te muestra la vida, te muestra la muerte, pero quien elige eres tú. De esta vamos a hablar en la lección de esta semana y vamos a entender las reformas del rey Josías. Continuemos con la lección de esta semana. Estudiemos la lección del día domingo con el tema que es los reinados de Manasés y Amón. ¿Cuál era el origen familiar del rey Josías? Esto está hablando en esta lección del día domingo. Podemos aprender cuál es el origen, cuál es el trasfondo familiar o el árbol genealógico del rey Josías. En este día la lección nos refiere a lo que son los dos reyes anteriores al rey Josías. Y estos dos reyes fueron el reinado de Manasés y de Amón. Manasés fue un rey que hizo lo malo delante de Jehová. Tanto así que escuche lo que dice la Biblia con relación a este rey y a su hijo, el rey Amón también. Capítulo 21 de Reyes, dice así. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Oiga bien, comenzó a reinar ¿a qué edad? A los 12 años. Y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Oiga bien, esto fue lo malo que hizo. Este es el periodo del reinado más largo de toda la historia de los reyes del pueblo de Dios. Versículo 3. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Oiga bien, hizo todo lo contrario de lo que su padre había hecho. Y dice, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró todos los ejércitos de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. En otras palabras, este rey no solamente hizo altares a los Baales, adoró ídolos, sino que hizo altares allá en los lugares altos, hizo altares en el mismo templo de Dios. Y no solamente eso, escuche lo que dice el versículo 4. Dice, asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y oiga lo que sigue diciendo, y edificó altares para todos los ejércitos de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Eso no es todo lo malo que hizo. Oiga lo que hizo, versículo 6. Y pasó a su hijo por fuego, y se le dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarle a ira. En otras palabras, este rey no solo adoró a las estrellas, sino que se metió en la adivinación, en los horóscopos, en los astros. Se hizo agorero, en otras palabras, hizo brujería. Esto hizo terribles cosas. Pasó a su hijo por fuego. Estas eran cosas que los paganos hacían. Y esto fue lo que hizo un rey de Israel. Oiga, esta historia es triste, lamentable, vergonzosa, dolorosa al leer estas cosas. Ahora, pero algo interesante que sigue diciendo aquí, dice, versículo 16, dice, fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo.
este rey hizo matar a los profetas de Jehová y regó la sangre de los inocentes de norte a sur. O sea, hizo cosas terribles. Esto realmente es horroroso. Versículo 18, oiga lo que dice. Esto me impresiona grandemente porque este rey dice, no murió, dice la Biblia, dice aquí, versículo 18, y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón su hijo. En otras palabras, este rey no lo mataron, sino que murió, y murió, fue dormido, en otras palabras, descansó. Más adelante vamos a ver qué fue lo que pasó con Manasés, pero ahora entremos a lo que pasó con su hijo. Al morir Manasés, entonces el versículo 19 dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maselemet, hija de Jamarús de Joba. Hizo lo malo, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. En otras palabras, Amón hizo lo que su padre hizo. Manasés hizo lo contrario de lo que hizo Ezequías, que había derribado los lugares altos. Él hizo lo malo. Pero este rey llamado Amón dice que hizo lo malo, y no solamente hizo lo malo, dice el versículo 22, y no anduvo en el camino de Jehová. Dice, no anduvo, o sea que no hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y puso el pueblo de la tierra por rey a su hijo Josías, su hijo. Ahora, ¿qué pasó con este rey de 22 años? Comenzó a reinar, hizo lo malo, hizo cosas tan malas que el mismo pueblo conspiró contra él, lo mataron y al matarlo entonces escogieron a su hijo como rey. Ahora, no sabemos en realidad, cada quien mira la vida por su propia óptica, con sus propios lentes. Cada quien mira lo que quiere ver y esto no sabemos, no entendemos cómo Manasés hizo lo malo cuando su padre Ezequías trató de hacer lo bueno. Pero peor aún, todo lo que él hizo, toda la sangre que derramó, todos los muertos que hizo, cómo adoró las estrellas, todo eso. Ahora, ¿pero por qué pasó esto? No sabemos. Difícilmente podemos imaginarnos de qué manera justificaba en su mente los horribles abominaciones que permitió que floreciera en Judá. Lo cierto es que más adelante podemos ver que aunque Manasés se arrepintió, las consecuencias siguieron, los daños siguieron. Dios lo perdonó, pero a pesar de eso, las consecuencias continuaron. Dice, Manasés se arrepintió realmente de sus caminos y cuando fue restaurado al trono, oiga bien, procuró reparar el daño que había hecho, pero el daño era mayor que lo que pudo haber imaginado. De hecho, las consecuencias siguieron. Dice aquí, este arrepentimiento, por notable que fuese, fue demasiado tardío para salvar el reino de las influencias corruptora de los años que había practicado la idolatría. Muchos habían tropezado y caído para no volver a levantarse. En otras palabras, aunque Manasés se arrepintió, no logró reparar el daño. Dios perdonó a Manasés, pero las consecuencias siguieron. Ahora, el hijo Amón hizo lo malo, pero él fue matado. O sea, ese no se arrepintió, fue terrible. O sea, tal palo, tal hijo, pero no siempre es así. De tal manera que, dice, ¿por qué ofreció sacrificios? Hablando de Amón, sacó sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero todavía, a diferencia de su padre Amón, nunca se arrepintió de sus caminos. Ahora, Dios perdona al pecador, Dios perdona, Dios ama al pecador, Dios perdona, pero las consecuencias siguen. Ahora entonces, Dios tiene promesas para ti, Dios tiene promesas para mí. Sus promesas son fieles, sus promesas son verdaderas. Y como sus promesas son verdaderas es porque Él es fiel, Él es verdadero y Él no miente. Él dice, te perdono. Pero las consecuencias seguirán. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Me llama grandemente la atención lo que dice Segunda de Crónicas en el capítulo 33 con relación a Manasés. O sea, el padre y el abuelo del rey Josías, del cual estamos estudiando en esta semana. Segunda de Crónicas, capítulo 33, el versículo 32, dice así: mas luego que fue puesto en angustias, hablando de Manasés, vamos a leer el versículo 10, dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon.
por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atadlo con cadenas y los llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. Y su reinado, entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. De tal manera que Manasés se arrepintió, su hijo no se arrepintió. Yo quiero creer, de acuerdo a lo que vamos a ver más adelante en la lección siguiente, de que Manasés hizo un gran trabajo con su nieto Josías. La madre de Josías hizo un buen trabajo con el niño rey Josías. El abuelo posiblemente hizo un gran trabajo con este niño. A lo mejor le contó todas las maldades que hizo y cómo Dios lo perdonó, lo restauró al reino, y por eso dice la Biblia, él durmió. En otras palabras, murió en esperanza. Estudiemos la lección del día lunes y descubramos cuáles son los orígenes de un nuevo rey llamado Josías. De la lección del día lunes vemos claramente quién era realmente el rey Josías, conocido como el niño rey. Como vimos anteriormente en el día de ayer, en el árbol genealógico del rey Josías se encontraba Manasés y Amón. Amón fue el padre de Josías. Manasés fue el abuelo de Josías. Manasés hizo lo malo, dijimos, hizo todo lo terrible, lo malo que había hecho. Sin embargo, él se arrepintió. Amón, el hijo de Manasés, hizo lo malo, no se arrepintió y lo mataron. ¿Y cómo lo mataron? Como lo leímos en Segunda de Reyes capítulo 21, en el versículo 22 en adelante. Como él no anduvo en los caminos de Jehová, hizo lo malo, hizo algo malo que el pueblo se fue en contra de él y lo mataron. Cuando mataron a Amón, entonces surgió la idea de poner al rey Josías, o sea, al niño de 8 años, ponerlo como rey. Manasés llegó a ser rey a los 12 años. Cuando el pueblo, los hijos de Israel llegaban a los 12 años, era el tiempo cuando ellos eran, como quien dice, reconocidos como hijos de la ley, a los 12 años. Pero en el caso de Josías, era apenas de 8 años. En este día la lección nos dice que algunas veces debemos tener cuidado al orar, porque al orar hay cosas que nosotros pedimos que se nos pueden cumplir. Ahora, entonces tenemos que tener mucho cuidado al orar. Y el pueblo de Israel había pedido un rey. Ustedes recordarán, en los tiempos de los jueces, había pedido un rey, que fue cuando surgió el rey Saúl. Pero Dios les dijo, miren, cuando tengan un rey va a pasar como esto y esto y esto. Los va a mandar a la guerra, les va a poner impuestos, les va a poner todas estas cosas. Pero ellos dijeron, no. Queremos tener un rey como todas las demás naciones. O sea, ellos estaban copiando la conducta de las naciones paganas. Ellos querían tener rey como las naciones paganas. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Bueno, todos estos reyes se corrompieron, desde Saúl, incluso David hizo grandes cosas también. Estos reyes se corrompieron. No obstante, hay excepciones, y en estas excepciones nos encontramos con el rey Josías. Versículo 1 del capítulo 22. Dice, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. En otras palabras, el niño rey llamado Josías, aquí se muestra como un rey bueno, un rey perfecto. Dice que jamás nació otro rey, nunca, como lo que él hizo. Ahora, aquí no podemos ver que hay una excepción, y esta es la excepción del rey Josías. Ahora, podemos ver que el abuelo hizo lo malo, el padre hizo lo malo. Ahora, pero el pueblo mató a Amón, y de esta manera surge la figura de Josías para reinar. La gente hizo conocer su voluntad, o sea, el pueblo, y se actuó de acuerdo con ella. Ahora, aquí dice que el joven llegó a el trono en una época de mucha agitación, apostasía y violencia, aún en los demás altos niveles del gobierno. En otras palabras, desde los más altos líderes del gobierno hasta los más bajos, pensando también en la religión, los sacerdotes, los profetas, etc. De tal manera que lo que para Dios es
posible para ti tal vez sea imposible. Ahora, pero es posible que lo posible se vuelva imposible o viceversa. Desde el punto de vista humano parecía casi imposible que se alcanzara el propósito divino para la nación elegida. En otras palabras, parecía que nunca iba a haber un rey perfecto, pero en este caso encontramos a un rey que sirvió a Dios de todo su corazón. De tal manera que podemos ver que el profeta Habacuc decía: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tanta maldad, tanta iniquidad, tanto pecado, tanta cosa? La ley está traspasada, no hay derecho, no hay justicia, no hay juicio verdadero. Entonces Dios concede gracia a su pueblo y manda al rey Josías. Como dijimos, su nombre significa al que Dios ayuda. Y esto era realmente el nuevo rey que había surgido. Hay cosas que en la vida no tienen sentido. Hay cosas que no podemos entender. Pero podemos ver claramente que aquí Dios usó a los babilónicos para castigar a su pueblo, para disciplinar a su pueblo. Ahora, y podemos ver algo más todavía. Por cuanto rehusaron arrepentirse, afrontaron el castigo que sus pecados habían traído sobre ellos. Sin embargo, Dios usó al rey Josías, aquel al que Dios ayuda. Puso profetas, puso sacerdotes para que el pueblo se reformara. Sin embargo, no atendió la voz de Dios. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, tiene un propósito. Repito nuevamente, cuando lo que Dios hace no te hace sentido es porque Dios tiene un propósito. Dice aquí que no lo entenderás muchas veces, pero lo que tienes que hacer es confiar en que Dios está al control. Hay cosas que en la parte visible, en lo natural, no lo podemos entender, pero ¿sabes qué? Hay una esfera invisible, hay algo espiritual, hay algo extraordinario que Dios está haciendo, aun cuando lo que parece que está sucediendo no tiene sentido. Y esto es lo que Dios estaba haciendo. El padre Manasés, el abuelo Manasés, hizo lo malo, se arrepintió y Dios lo perdonó. Amón hizo lo malo, no se arrepintió y se perdió. Pero en tercer lugar nació el hijo de Amón, el cual yo quiero creer que Manasés hizo un buen trabajo como abuelo. El trabajo de la mamá de Josías. Lo guiaron para ser un niño bueno, un hijo conforme el corazón de Dios. Por eso este nuevo rey cumplió la misión que Dios le había encomendado a todos los reyes de Israel, los cuales fallaron. Aprendamos más de esta lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día martes con el tema que es Josías en el trono. ¿Qué fue lo que hizo el rey Josías al llegar al poder? Veamos de qué se trata en este día la lección. Muy bien. De la lección del día martes podemos aprender lo que realmente es una gran bendición para todo aquel que busca la presencia de Dios. Dios se manifiesta, se revela, porque Dios ha dicho: y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscareis de todo vuestro corazón. Y esta es la experiencia del rey Josías cuando él llega al trono. Técnicamente ese es el título de la lección en este día. Josías llega al trono. Y en este día nos da como referencia bíblica Segunda de Reyes capítulo 22, el versículo 1 y 2. Leo literalmente. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. Oiga usted, imagínese un niño rey, un niño de 8 años siendo rey. Y reinó en Jerusalén 31 años. O sea que él vivió, podemos decir, 8 más 31 serían 39. A los 40 años murió. Vamos a hablar de eso más adelante. Dice aquí, el nombre de su madre fue Jedida, hija de Aldaía de Bocat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre. Oiga bien qué interesante, menciona el nombre de la madre, que el nombre de la madre significa a la que el Señor ama, y el padre que le pone como padre al rey Josías es David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Dice, considerando el contexto de su llegada al trono, ¿qué vemos notable en estos textos? Bueno, primeramente podemos ver que en estos textos el rey Josías se sale de la tendencia natural de cada rey anterior que ha hecho lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Como por ejemplo, el padre de él era el rey Amón. Amón dice, hizo lo malo, como estudiamos el día anterior, no se arrepintió y murió. Técnicamente lo mataron el pueblo.
pero también tiene como herencia la herencia del abuelo, que fue Manasés, el rey más malo, el rey que duró más tiempo en el trono, hizo lo malo, mató a los profetas de Baal, hizo altares en los lugares altos, hizo altares en el propio templo de Jehová, hizo brujería, adivinación, en fin, todas las abominaciones que Dios decía que no se hicieran, lo hizo Manasés. Esta es la herencia que recibió el rey Josías, este niño rey. Ahora, como dijimos anteriormente, hablando en psicología, existen dos tendencias. Número uno, los hijos repiten lo que hacen los padres como herencia. Ellos copian la conducta por el modelo que tienen los padres. Y número dos, los hijos hacen lo contrario o cualquier cosa diferente que lo que los padres hicieron. Y en este día nos podemos dar cuenta que Josías no hizo igual como hizo su padre, que hizo lo malo. Él realmente se fue totalmente al opuesto. Ahora, la Biblia no nos da ninguna explicación acerca de esto, pero la realidad es que él, hablando de Josías, eligió un camino diferente y eso tuvo sobre la nación un impacto positivo, aunque en última instancia limitado. ¿Por qué? Porque es una instancia humana. Ahora, él decidió hacerlo algo diferente. Ahora, pónganse a pensar, desde el tiempo de Salomón, el templo se había construido. Con el tiempo, el templo se iba deteriorando. Habían pasado muchos años, el templo estaba nuevo y ahora habían pasado tantos años que el templo se había envejecido. Ahora, póngase usted a pensar, los reyes, dice aquí, realmente no habían cuidado el templo. El tiempo había averiado el edificio de una vez había sido hermoso. El joven rey vio que el templo ya no era adecuado para la adoración debido a los largos años de deterioro. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, aquí dice, según Segunda de Reyes capítulo 22, que a los 18 años el rey Josías mandó dice aquí, el rey Josías envió a Safán, hijo de Asaía, hijo de Mesulán, a ser el escriba a la casa de Jehová, y lo mandó para que fuera a recoger las ofrendas, el dinero que recogían los porteros de la ciudad. Y con ese dinero que recogían, se fueron a reparar el templo, a arreglar el templo que estaba prácticamente destruido. Y mientras estaban haciendo la construcción, resulta que se encontraron el libro de la ley. Oiga bien, el libro de la ley, como quien dice un rollo de la ley, donde están los mandamientos de Dios, lo encuentran tirado por allí. Se había perdido el libro, no sabían cómo estaba. Por eso el rey Amón y el rey Manasés habían hecho tanta maldad. ¿Por qué? Porque no tenían la ley en sus manos. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces encontraron ese libro de la ley y se lo trajeron al rey. Entonces se lo leyeron al rey, y al leérselo al rey, el rey dijo, bueno, ¿y qué es esto? Nosotros nunca hemos hecho esto, todas estas cosas que tenían que hacerse. Hemos hecho totalmente lo contrario. Ahora, pero recuerde que él había decidido servir al Señor. Ahora, hoy diríamos que el rey mandó a su ministro de finanzas para recoger aquellas finanzas, reconstruir el templo, mejorar el templo. Pero lo que pasó al rey Josías realmente es impresionante. Me llama grandemente la atención lo que sucedió. ¿Por qué? Porque él decidió servir al Señor. Ahora, aquí vemos algo interesante. En este caso, el ministro de Finanzas decidieron hacer los planes, mejorar la obra del templo, reparar el templo, también recoger los materiales para reparar el templo. Ahora, y esta gente que estaba haciendo esta obra, era gente, dice la Biblia, fiel, eran gente honrada, que Dios había escogido y que el rey había puesto sus ojos en ellos para que hicieran esta obra. Oiga lo que dice aquí, dice, no tuvieron que dar cuenta del dinero que se les había confiado, porque estaban actuando con fidelidad. Aquí podemos ver 3 y 4 cosas. Número 1, que al encontrar el libro de la ley es este es el libro de la ley. El rey entendió lo que era la voluntad de Dios. Los reyes anteriores no tenían ley. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Entonces el rey leyó el testimonio, le leyeron el testimonio, que era el libro, y el rey entendió la voluntad de Dios en su palabra. Seguidamente,
Él dijo a Dios, bueno, ¿qué es lo que tú quieres, Señor, que yo haga? Y Dios le dijo lo que tenía que hacer en su libro. Entonces el rey, número 1, conoció la voluntad de Dios en su palabra. Número 2, el rey eligió hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios pedía. Y número 3, el rey actuó con fe y hacer la voluntad de Dios. Esto fue lo que hizo el rey Josías al llegar al trono. Y podemos ver algo más adelante que va a impactar su mente. Por lo tanto, por favor, continúe con nosotros y veamos qué nos dice la lección en el día miércoles con el tema que es el libro de la ley. ¿Por qué o qué decía este libro? De esto vamos a estudiar. De la sección en el día miércoles podemos darnos cuenta la importancia de lo que es conocer la voluntad de Dios. Y en este día la lección, como dije ya, el tema es el libro de la ley. Al dedicarse a la reconstrucción o la renovación del templo, resulta que encontraron lo que ya mencionamos anteriormente, el libro de la ley. No sabemos qué parte del libro de la ley o si todo el Pentateuco fue encontrado. Lo cierto es que es posible que hayan encontrado el libro de la ley entre las grietas de las paredes donde estaban esta gente trabajando para la reconstrucción del templo. Ahora, usted debe de reconocer que una estructura, un templo, un edificio no es suficiente para adorar a Dios. Realmente lo que Dios acepta es el corazón contrito y humillado. Y esta gente estaba adorando en el templo, en la estructura del templo, pero su corazón estaba lejos de ellos. Realmente ellos estaban muchas veces cometiendo atrocidades, cometiendo pecados, cometiendo cosas terribles. Aunque estaban adorando a Dios, ellos realmente estaban lejos de Dios. En el proceso de la renovación del templo, realmente nos encontramos con un fenómeno. Al encontrar el libro de la ley, se lo pasan al rey Josías, se lo leen al rey Josías. El rey Josías conoce y entiende la voluntad de Dios. Entonces dice él, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que consultar a Jehová Dios, qué es lo que este libro dice y qué es lo que hay que hacer. Ahora, y esto lo lleva hasta donde la profetisa Hulda. Es interesante notar que cuando se lee el libro, la profetisa Hulda dice, esto es lo que va a acontecer. Van a venir consecuencias, triste, mortal situación para todo el pueblo. El rey Josías lo que hizo fue tremendo y me encanta lo que dice en Segunda de Reyes capítulo 22 del versículo 18 en adelante. Dice, mas el rey de Judá que os ha enviado para que me preguntéis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oísteis la palabra del libro. O sea, el rey Josías escuchó la voz de Dios a través del libro de la ley. Más adelante dice, y en tu corazón su corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová. O sea, cuando el rey Josías escuchó, se humilló, se postró, se humilló delante de Dios y pidió perdón a Dios. Dice, y más adelante dice que se humilló tanto, dice, y rasgó sus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. O sea, Dios oyó la oración del rey Josías. Versículo 20, por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. En otras palabras, hubo una reforma en la vida del rey. Cuando oyó la palabra, cuando su corazón fue sensible a la voz de Dios. De esta manera, entonces la profetisa dice, va a venir ruina, va a venir destrucción. La profetisa Hulda dijo las mismas palabras que había dicho Jeremías. La gente se había apartado de Dios, había cavado sus propias tumbas mediante sus hechos y cosecharía las consecuencias. De tal manera que la ruina de Jerusalén era inminente. No se podía evitar, aun cuando el pueblo se humillase delante de Dios. Ya era muy tarde, ya no había tiempo para alcanzar salvación. El tiempo de gracia ya Dios lo había dado. Realmente
Si el juicio no caía sobre ellos, dice aquí, no tardarían en volver a la misma conducta pecaminosa. Por lo tanto, la profetisa dijo, así ha dicho Jehová, mal, destrucción, horror vendrá sobre este pueblo, muerte. ¿Por qué? Porque me dejaron a mí y adoraron dioses falsos. El pueblo estaba corrompido, estaba desviado. Y cuando encontraron el libro de la ley, fue la oportunidad que el rey abrazó para entonces hacer la reforma. Como usted puede notar, primero hubo ¿qué? Un reavivamiento y después vino la reforma. Lo interesante es que la reforma comenzó por el templo, comenzó por el sacerdocio, comenzó por, bueno, tal es el profeta, tal es el pueblo, tal es el sacerdote, tal es el pueblo, tal es el rey, tal es el pueblo. De tal manera que el rey fue el primero en reformarse. ¿Por qué? Reavivó su corazón y entonces ahí empezaron lo que serían las reformas del rey Josías. Primero fue un reavivamiento, después viene la reforma. La pregunta es, ¿sabías tú que tú podías estar adorando tu propio cuerpo, idolatrando tu propio cuerpo, idolatrándote a ti mismo? ¿Sabías tú que tú podrías estar idolatrando tu casa? Podrías estar idolatrando tu carro, podrías estar idolatrando tu trabajo, podrías estar idolatrando a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Todo aquello que te desvía de Dios se convierte en un ídolo. Y esto es lo que estaba haciendo este pueblo. Por lo tanto, destrucción, muerte, calamidad vino a ellos. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios y adoraron la criatura e hicieron ídolos. Y cuando encontraron el libro de la ley, el rey Josías hizo esta reforma. Pero primero hubo ¿qué? Un reavivamiento. Continuemos con la lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día jueves con el tema que es las reformas de Josías. Muy bien, en este día, hablando de la lección en el día jueves, nos encontramos con lo que son las reformas de Josías. En nuestra iglesia se oye hablar mucho de reformas, reforma de esto, reforma de aquí, reforma de allá. Lo cierto es que Josías tuvo que hacer reformas porque los reyes anteriores, tanto Sedequías, tanto Manasés como Amón, habían sido reyes que habían hecho lo malo. Recuerden que solo Manasés duró 55 años en el trono. Parece que en ese trayecto, en el tiempo de Ezequías, se perdió el rollo o los libros de la ley o el Pentateuco. Al encontrarse el Pentateuco, leer el libro y Josías reconocer que era la voluntad de Dios a través de la profetisa Hulda, lo que Dios iba a hacer en esa ciudad, en esa nación, destruirla. Entonces él buscó la bendición de Dios. Josías dice aquí, decidió hacer lo recto delante de los ojos de Jehová. Él decidió no solamente reconocer la maldad, el pecado que había en el pueblo y en él mismo, en los sacerdotes, en los profetas que estaban dedicados a la maldad, sino que él decidió, además de reconocer, decidieron arrepentirse y reformarse de esta mala conducta que ofendía horriblemente a Dios. Josías discernió en esto que Dios tenía buena voluntad para atemperar sus juicios con misericordia. Resolvió hacer cuanto estuviese en su poder para realizar reformas decididas. ¿Qué es lo que hizo Josías? Decidió, resolvió en su corazón hacer la voluntad de Dios para hacer reformas decididas. ¿Por qué tuvo que hacer reformas Josías? Porque tanto Amón su padre, tanto Manasés su abuelo, tanto Sedequías habían hecho lo malo delante de Dios, habían hecho altares a los Baales, a los dioses falsos, tanto en los lugares altos como en el mismo templo. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo las reformas? ¿Cuáles fueron las reformas de Josías? Bueno, en el Segundo de Reyes, en el libro Segundo de Reyes, en el capítulo 23, dice así: entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. ¿Qué fue lo que hizo? Mandó a reunir a todos los líderes y les dijo: miren, hemos pecado, hemos hecho lo malo y necesitamos hacer reformas. ¿Y qué fueron las reformas que hizo Josías? Bueno, son muchas, realmente son muchísimas. Pero para comenzar, decirles algunas. Versículo 5 de capítulo 23 dice: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá. Número 1, ¿quitó a quiénes? A los sacerdotes idólatras. Número 1. Sigo leyendo. Versículo 5, la última parte.
a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. O sea, estos sacerdotes eran adivinos, eran, podemos decir, encantadores, hechiceros, adoraban a las estrellas, a la luna, al sol. Esto es terrible. Versículo 7. Derribó los lugares de prostitución idolátrica. Oiga, esto es terrible. Ellos tenían un culto de adoración a la fertilidad y para eso tenían cultos de, eran cultos de prostitución, sexo idolátrico. Versículo 11. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová. Oiga, estos son terribles abominaciones a nuestro Dios. Ahora, hizo tanto que agarró hasta los huesos de esa gente y los quemó en un altar donde ellos también hacían sus, podemos decir, sus ofrendas. Y agarró todos esos huesos de todos esos altares y los quemó en el altar. Asimismo dice, hizo matar a los sacerdotes falsos. Hizo tanta reforma que en un momento llegó a un punto donde dijo, no se ha cumplido el rito de, para nosotros sería como la Santa Cena, para él era la Pascua. La Pascua significa limpieza, significa renovación del pacto y para nosotros significa anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Pero para Josías la Pascua era algo importante. Tanto así dice que el rey Josías dijo, vamos a hacer la Pascua. Reunió a los sacerdotes, reunió a todo el pueblo y entonces aquí dice interesantemente que se reunió el rey con el pueblo, les mostró la ley de Dios, la voluntad de Dios y lo que era la ceremonia de la Pascua. Y de esta manera, no solamente las familias, sino que la nación entera se comprometió a hacer la voluntad de Dios. Aunque muchos de ellos lo hacían solo de labios, lo hicieron de todas maneras. Ahora entonces el rey, el versículo 21 dice, entonces el rey mandó a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Y dice aquí, no ha sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. O sea, jamás se había hecho una Pascua como la que hizo el rey Josías. Estas son reformas verdaderas. ¿Qué significa la Pascua para ti? Yo no sé. No es solamente lavarse los pies. Esta fue una limpieza completa de toda la maldad y de todo el pecado. Josías dice, reunió a todo el pueblo de Jerusalén a fin de renovar su pacto con Dios. Leyó el recientemente hallado libro de la ley y entonces hizo el voto de seguir a Dios, al Dios de Israel. De tal manera que la Pascua se celebró en los hogares, se celebró en todo el pueblo y dice aquí, toda la nación la celebró unida. Su mensaje simbólico era que había dejado atrás una era antigua y ahora había llegado un tiempo nuevo en el que se comprometían a servir al Dios verdadero. Esta fue el tipo y la calidad de reformas que hizo Josías. Y termino con esto hablando del rey Josías. Versículo 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de toda su fuerza, conforme a la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. No nació ni nacerá. Ahora me impresiona grandemente que esto era una profecía. ¿Por qué? Porque el rey en el trayecto de las reformas encontró que había como una estatua, como un altar. Y dijo, ¿y esto qué significa? Y dijeron, ese es un altar dedicado a un profeta que llegó de Samaria y profetizó que vendría uno que se llamaría Josías y haría todas estas obras. Si quiere comprobarlo, léalo en Primera de Reyes en el capítulo 13, el versículo del 1 al 3. Y así se cumplió la voluntad de Dios. Y las reformas de Josías fueron fieles y verdaderas. Si tú necesitas una bendición, tienes que hacer una renovación de tu pacto, un reavivamiento y una reforma de todo aquello que desagrada a nuestro Dios. Tengamos total bendición estudiando la meditación para tener la conclusión de la lección de esta semana. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus fuerzas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. La lección, las reformas de Josías, nos ha mostrado claramente la importancia, lo que se necesita hacer para mantenerse en conexión con nuestro Dios. Y esto es a saber la importancia del estudio de la palabra de Dios. Realmente esta lección ha sido una lección de bendición que puede ayudarnos a alcanzar la salvación de nuestras almas o estar preparados para cuando Cristo venga por segunda vez. Esta semana ha sido una semana de gran bendición. En nuestra iglesia se ha hablado tanto de la reforma y la reforma, que hemos podido comprender que no puede haber reforma sin antes estudiar con detenimiento la Sagrada y Santa Escritura para recibir la bendición que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman. Esta semana pudimos comprender la profundidad de la corrupción que había en el pueblo de Israel. Comprendimos las clases de reformas que hizo Josías, porque la historia decía claramente que tanto Ezequías, tanto Manasés, tanto Amón y todos los otros reyes anteriores se habían apartado de Dios, tanto así que habían perdido el libro de la ley. Mediante anuncios en el periódico, se llamó la atención de la gente para hacer un experimento, dice la lección. Estas personas querían hacer un experimento para saber cuál era la actitud de estos seres humanos que eran contratados para infringir dolor, por así decirlo, causar daño a otro ser humano a través de choques eléctricos. Y de esta manera las personas que fueron llamadas para este trabajo, se les dijo que podían administrar ese descarga eléctrica de manera liviana, de manera peligrosa y de una manera extrema o severa. Y estas personas recibirían órdenes de otro lado para infringir dolor a las otras personas que estarían en el otro cuarto. Y empezaron a infringir dolor,
Y mientras aquellos le decían, denle más, denle más, denle más, ellos sin compasión hacían y hacían más daño a la otra persona. De tal manera que al descubrir los estudios, se dieron cuenta que las personas estas causaban dolor, infligían angustia a aquellas personas sin compasión ninguna. Esto realmente nos muestra cuál es nuestra condición como seres humanos. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, cayeron tan bajo, por una sola característica: eran seres humanos pecadores. De tal manera que este estudio demuestra hasta dónde puede caer el hombre. La gente escuchaba los gritos de dolor, los gritos de angustia del otro lado, sin embargo continuaban descargando eléctricamente aquellos choques. De tal manera que actuaban sin compasión. Esto demuestra cuán bajo puede caer el ser humano. Al mirar los estudios, detectaron que el 55% de aquellas personas, aunque tuvieron ansiedad, se sintieron perturbados, se sintieron enojados, aún descargaban choques eléctricos con sus semejantes del otro lado. Esta semana descubrimos que sin la palabra de Dios, el ser humano no es más que podemos decir, un ser irracional, sin compasión, sin misericordia, aún hasta de él mismo. Esta semana descubrimos que realmente no se puede hacer reforma sin la palabra de Dios. La palabra de Dios nos advierte, la palabra de Dios nos muestra las consecuencias, la palabra de Dios nos muestra a través del Espíritu de Dios. Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y esto es lo que la palabra de Dios hizo en el rey Josías al leer el libro de la ley. ¿Por qué llamar al arrepentimiento cuando las consecuencias son eminentes? Bueno, Dios lo hace primeramente para mostrar el amor y la misericordia. Pero si el pueblo no escucha, si el pueblo rechaza la voz, lo que queda es destrucción, muerte, y todo lo que vendrá será destrucción para el ser humano cuando no se vuelve a su Dios. De tal manera que el ser humano puede perder la razón y se puede convertir, como ya dije, en un ser irracional, mucho peor que un animal. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de grande bendición. Por ejemplo, aprendimos de los reinados de Manasés y de Amón. Dijimos que Manasés fue el abuelo del rey Josías y Amón fue su padre. Sin embargo, aunque Manasés hizo lo malo delante de Dios, se apartó de Jehová, jamás atendió la voz de Dios, hizo lugares altos, adoración a los Baales, trajo el culto de brujería, hechicería a la casa de Dios. Allí mismo mató a su hijo, lo entregó en sacrificio al maligno. Las cosas que hizo Manasés fueron terribles. Dice que regó la sangre desde norte a sur y de este a oeste en toda la nación, la sangre de los profetas de Jehová. Y este rey Manasés fue llevado cautivo, dijimos. Y estando ya cautivo, preso, él reconoció, se arrepintió y Dios tuvo misericordia de él. Dios lo restauró a su reino y así Manasés durmió en paz porque se reconcilió con Dios. Sin embargo, vimos como Amón no se arrepintió, no se desvió. Y aunque Manasés se arrepintió, su hijo aprendió las malas conductas, las continuó y el pueblo quedó corrompido. Aunque Manasés logró salvación, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, todo el pueblo quedó corrompido y contaminado, porque tal es el sacerdote, tal es el pueblo, tal es el rey, tal es el pueblo. Mucho cuidado con los que estamos en eminencia, dice la Biblia. Puede ser peor la caída. De tal manera que, aún los pecados horribles que cometió Manasés y Amón, esto no afectó la vida, la experiencia del rey Josías, que veremos más adelante. Él recibió el perdón, hablando de Manasés, pero las consecuencias en el pueblo y aún su hijo continuaron. ¿Qué descubrimos en el tema número 2? Un nuevo rey. El abuelo, dijimos, el padre de Josías, fueron un mal ejemplo. Sin embargo, pudimos ver que en el caso de
el rey Josías, él no tomó el ejemplo ni de su abuelo ni de su padre. Yo quiero creer que el trabajo que hizo la madre de Josías fue un buen trabajo. A pesar de que el padre era malo, no temía a Dios e hizo lo malo, yo pienso que la mamá hacía buen trabajo con el niño Josías. También creo que a lo mejor el abuelo Manasés le contó a aquel niño todas las cosas malas que él hizo, cómo se arrepintió y le dio testimonio, y esto tal vez fue de bendición para el niño rey llamado Josías. Supimos que Amón fue matado por el mismo pueblo. Lo mataron porque hizo tanta maldad que el pueblo mismo no lo quiso. Y entonces así surgió el niño nuevo rey, que fue el rey Josías. Dice la Biblia que era de 8 años. Era un pequeño niño que tal vez tenía tutores que lo guiaban para reinar bien. Y de esta manera Josías, amparado por el ministerio de profetas y de sacerdotes que querían hacer lo bueno, entonces el rey Josías a sus 18 años mandó a reparar el templo que había dejado destruido Manasés, Amón y los otros reyes que lo habían descuidado. El templo que había construido Salomón se había deteriorado, y la gente decía que adoraba a Dios en aquel templo, adoraba al templo, pero no adoraba a Dios. Óigame, qué condición la de esta gente. De tal manera que este nuevo niño rey, a los 18 años comenzó las reformas. Mandó a reparar el templo, mandó a mejorar la condición del templo, mandó a recoger aquel dinero que se recogía en la puerta, y mientras reparaban, encontraron, esto nos lleva al tercer tema, el libro de la ley. ¿Qué fue lo que pasó? Le trajeron el libro de la ley al rey Josías. El rey Josías leyó y dijo: wow, esto no se hace aquí, estas ceremonias, estos ritos pascuales y todo esto, no se hace. Entonces mandó a consultar a la profeta Hulda, y la profeta Hulda le dijo: ciertamente, quien ha preguntado esto que dice aquí, este libro es real, y viene destrucción, viene maldición, viene muerte para este pueblo. Pero a este siervo que reconoció a Dios, que se humilló, que rasgó sus vestidos, que escuchó la palabra y fue sensible a la voz, no le va a sobrevenir mal. Él va a morir o va a dormir en paz antes que venga esta calamidad. Y esto fue lo que pasó cuando Josías llegó al trono. De tal manera que el libro de la ley fue de bendición. Josías escuchó la ley, conoció la ley y eligió, actuó por fe, sirviéndole a Jehová de todo su corazón. Tanto así que nunca se ha levantado y nunca se levantará, ni volverán a ser otro rey como el llamado el rey Josías. Josías llegó al trono. De tal manera que cuando el libro de la ley, el tema número 4, llegó a sus manos, óigame, ¿qué cristiano puede andar sin la Biblia? ¿Qué cristiano puede ir a la iglesia sin la Biblia? El libro de la ley dice, el libro de la ley decía Deuteronomio que lo tenía que tener consigo, que debería leer en él y ponerlo por obra, ponerlo en los dinteles de la puerta, de tal manera que el libro de la ley era la bendición. Por eso Josías hizo las fiestas de Pascua como nunca más se ha hecho desde antes de los jueces, dice la Biblia. Fue una lección tremenda la de esta semana. De tal manera que concluimos con el tema número 5, las reformas de Josías. ¿Por qué hizo reforma Josías? ¿Será que él quería que la gente dejara de comer esto y comiera esto? ¿Será que él quería que la gente bebiera esto, hiciera ejercicio? ¿Será que las reformas del rey Josías fueron la de cambiar de ropa, vestirse de esta manera o de otra manera? No me malentiendan, todo eso está bien, comer bien, beber bien, vestir bien, todo eso está bien. Pero la reforma de la que estamos hablando aquí, ¿por qué hizo esta reforma Josías? Bueno, porque los reyes anteriores, desde su papá, su abuelo y otros reyes anteriores, habían hecho lo malo, habían hecho altares allá en lo alto, habían matado a los profetas de Jehová, habían hecho tantas cosas terribles que lo que quedaba realmente era para ellos muerte y destrucción. Entonces, todos esos lugares altos donde se habían matado a los profetas de Jehová, donde se adoraba a dioses falsos, donde Amón y Manasés adoraban a las estrellas, la brujería, la hechicería, entonces, como había tanta inmundicia, entonces
el rey Josías hizo las reformas. Derribó esos lugares altos. Mandó a matar a los profetas falsos, a los sacerdotes idólatras, dice. Los mandó a matar. Quitó esos lugares altos. Sacó del templo de la casa de Jehová toda esa inmundicia. Y entonces instituyó la Pascua. Y nunca jamás hubo una Pascua como tal. Dice allí que los huesos de esos los quemó en los altares. Y entonces esas reformas que hizo Josías fue como una limpieza, una purificación para el templo, los sacerdotes, los profetas, el pueblo, pero por el ejemplo del rey. Qué hermosas reformas las que hizo el rey Josías. Bendito, alabado y santo sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien por su Santo Espíritu nos hace entender todas estas cosas y nos muestra el camino hacia la salvación. Y esta fue la lección número 8. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 9, cuyo título es El yugo de Jeremías. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Muchas gracias por visitarnos. Que Dios te bendiga. Y por favor, si te ha gustado esta lección, ponle allí abajo like o que te gusta. Si quieres tú ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos. Y si quieres ser tú de bendición en todo el mundo, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y antes de retirarnos, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesucristo nuestro Señor, venimos ante ti para adorarte, Señor, para alabarte, para darte gracias por el hermoso testimonio de tu palabra, Padre. Aunque ella no esconde las fallas, las debilidades, los defectos humanos, al adorarte, ellos nos muestran, Señor, cómo nosotros podemos apartarnos de ese mal, acercarnos a ti y adorarte en espíritu y en verdad. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a mis amigos que vienen a este canal para escuchar y aprender de tu palabra. Alcánceles tu gracia, tu amor y tu bendición y ayúdales, oh Dios, a hacer las reformas necesarias en su vida para alcanzar la bendición de la salvación, Señor. Los pongo en tus manos. Si hubieran enfermedades, si hubieran problemas, si hubieran necesidades, cualquiera sea, Señor, física, mental, emocional, espiritual y aún material, Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que los bendigas conforme a tus riquezas en gloria. Abre las ventanas de los cielos y que tu gracia les alcance para honra y gloria de tu nombre y bendición de sus vidas. Te alabo, te bendigo y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, a quien sea la honra, la gloria, la majestad por todos los siglos. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.